expansión y otro contracción, pero en sí los dos usan expansión. Lo que con receptor en el 3 y otro la mía es receptor en el 3, la mía es receptor con. ¿Y ahí dónde va? Por ejemplo, si yo pongo acá ¿está bien lo que has dicho? Quiere decir que va a llegar aquí una neurona, ¿no es cierto? Y va a llegar acá otra neurona, ¿no es cierto? Este de acá, el pequeño, en realidad, ¿qué producirá? Cuando ese se contrae, las fibras se van a ir hacia el centro, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacen con la pupila? Seguro que la dilata. Pero tienes que darte cuenta de la dirección del músculo, ¿no? Si el músculo es de esta forma y tienes un músculo de esta forma, cuando el circular se contrae, ¿qué va a pasar con el tamaño de la pupila? Si se contrae en círculo, ¿cómo se va a contraer el músculo? Un músculo circular, ¿para dónde se va a contraer? ¿Para afuera? O sea, ¿se va a estirar o se va a achicar? Se va a achicar. Entonces, ¿qué va a suceder? Miosis, ¿no es cierto? Entonces, el que se va a encargar de la miosis es el músculo circular. Quiere decir que va a llegar acá un receptor de qué tipo? ¿De qué tipo llegará entonces? M3. Un receptor. ¿Cómo sería este tipo de receptor? ¿Cómo se clasificaría? Es un que entra en la membrana. Cuando te dibujo así es porque es Acoplados a proteína G. acoplado a proteína G. O sea, son de tipo metabotrófico. Muy bien, entonces has dicho que hay otro, ¿no? Entonces, el circular. Lo que ha dicho su compañero es importante, porque a veces se confunden. Tanto en lo que es efecto simpático y parasimpático, ambos hacen contracción. Ambos hacen contracción, pero con efectos diferentes, si te das cuenta. Si se contrae el radial, este de acá no se contrae, ¿sí? Porque se inhibe el simpático. Si se estimula el parasimpático, se inhibe el simpático. Este no se mete, comanda el músculo circular. Sin embargo, si le llega una información simpática, va a llegar a dónde? Acá, a un receptor de tipo alfa 1. ¿Y cómo es este receptor? También es un receptor de tipo acoplado a proteína. Así es. Entonces, ¿qué tipo de proteína G trabajará acá en el M3? Con GQ, ¿cierto? Si trabaja con GQ, va a producir al final. Va a producir. Va a estar sobre nuestra proteína llana sería la fosfolipasa C. Y esta va a producir IP3, esto a su vez va a producir calcio, ¿no? ¿Y el calcio está metido en qué? En la contracción. En la contracción, ¿sí? Entonces siempre cuando veas que tu receptor está trabajando con proteína GQ, porque dice que va a trabajar con inositol y por lo tanto va a trabajar con calcio, entonces su efecto biológico va a estar con contracción. Eso es lo que tienes que pensar. ¿Cómo trabaja el alfa 1? ¿Con qué proteína G? Con GQ también, ¿sí? Entonces cuando esté el alfa 1 comandando va a producir lo mismo, ¿ya? Ambos trabajan con proteína G, ¿ya? Entonces, de todas maneras vamos a dibujar acá lo que hemos hecho la clase anterior, porque de todas maneras tenemos que repasar, ya tienes que irte con tu idea, ¿cierto? De lo que es el control voluntario y el control involuntario. ¿Eso cómo sería el sistema nervioso? Entonces, habíamos dicho que las neuronas que salen de la parte craneal y las neuronas que salen del sacro, los núcleos neuronales, van a dar, ¿qué tipo de sistema será? Parasimpático. Este será parasimpático. Si sale a nivel toracolumbar,
explicar en los nervios que vas a ir viendo en neonato también, vas a ver, ¿no? Más chiquito, porque la cadena de la vía simpática que vamos a representar, vas a ver que cuando vas a ver la columna vertebral y estudias mediastino, al costado de la columna vas a ver unas pelotitas que vienen en cadena, que están pegaditas ahí al costado de la columna, que es la cadena ganglionar simpática, ¿no? Entonces ahí están los núcleos de estos neurones. ¿Sí? Entonces, les habíamos dicho que teníamos un sistema simpático. Pero la vez pasada hemos hecho otro sistema, ¿no? ¿Cuál sistema hemos hecho? Hemos hablado del músculo. Del músculo esquelético, ¿no? ¿Y cómo es el músculo esquelético? ¿Cómo es su sistema, su inervación? ¿Cómo se clasifica? Hemos visto placa unión neuromuscular, ¿no? Hemos hablado de la unidad motora, o también, muy bien, somática. Es la unidad motora o también es la unión neuromuscular, ¿no? La unión neuromuscular. ¿Quién comanda? ¿Qué neurotransmisor comanda aquí? Siempre va a ser la acetilcolina, ¿cierto? Y este de acá es un tipo de inervación somática. ¿Por qué somática? Porque tú lo controlas, ¿no? O también llamado voluntario. Sin embargo, puede también responder a mecanismos reflejos. Habíamos hablado, ¿no? Cuando tú te pinchas con algo, ¿no? Al toque haces contracción y para que se contraiga se relaja esto porque habíamos visto que había una neurona inhibitoria a nivel medular. Entonces, si este de acá es voluntario, este de acá, ¿cómo se llama? Este de acá, simpático y parasimpático. Autónomo. ¿Es de tipo? Autónomo. Claro. ¿Qué significa autonómico? Que no lo controla. Uno de los principios bioéticos que tienes que aprender cuando vas a dar tu juramento de médico es respetar los principios bioéticos. Uno es la autonomía del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, si tú quieres, por ejemplo, operarlo y él no quiere, no lo puedes operar. ¿No es cierto? O sea, cada uno tiene un control. Eso significa que en autonómico quiere decir que tú no lo controlas. El sistema, tu cuerpo, lo controla por ti. Tú no tienes control sobre el sistema autonómico. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿podrías controlar tu vejiga ahorita para que se contraiga? Controla tu vejiga. No se puede, ¿no es cierto? Acelera tu estómago, haz que se mueva tu estómago. Detendo, no lo puedes controlar, no lo controlas, ¿no? Como tener el latido cardíaco, tampoco puedes controlar el latido cardíaco. Esto tiene un control autonómico o también llamado involuntario. Entonces, acá hay una diferencia en relación al esquelético, ¿no? Porque este de acá es involuntario y el esquelético es voluntario. Entonces vamos a tener también las diferencias. Siempre el sistema músculo-esquelético va a trabajar con el acetilcolina. Y así habíamos hablado de receptores. ¿Qué tipo de receptor vamos a trabajar acá? Nicotínico. Muy bien, el nicotínico, ¿no? ¿Cómo se clasificaría este? Es un ionotrópico, ¿no? Un N1. Entonces, acá también vamos a tener canales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Acá quién va a trabajar? Cuando hablamos de esta parte, decimos que esta es una neurona pre-ganglionar. Esta es una neurona post-ganglionar, ¿no? En este espacio es la sinapsis, ¿no? Es el presináptico, postsináptico, el espacio sináptico. Entonces, ¿acá qué neurotransmisor comanda el parasimpático siempre? Tanto pre y post-ganglionar. ¿Qué neurotransmisor es? Siempre será así. La acetilcolina. Entonces ya, cuando te pregunten en el examen, ya sabes qué contestar. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema parasimpático, pero de la neurona preganglionar? La acetilcolina. En cambio, la postganglionar va a ser ¿cuál? La postganglionar, la neurona que emite la neurona postganglionar va a ser la adrenalina, ¿no? La adrenalina. ¿Ya? Entonces, esta siempre es más cortita, en el simpático es más larga. En cambio, en el parasimpático incluso la preganglionar es larguísima, ¿no? Ese está pegadito al órgano, ¿no? Y se representa así, ¿no? Esta es más corta, esta es más larga. Eso también son preguntas a veces de examen, ¿no? ¿Ya?
Entonces, cuando viene y cuando decimos que este es parasimpático, entonces la acetilcolinadura estará llegando acá. ¿A qué músculo? Está llegando al músculo radial, ¿no es cierto? Está llegando al radial. Y aquí la noradrenalina estará llegando al caudal. Sería así, ¿ya? Más o menos, que quede claro. ¿Sí? ¿Y cómo sería la vejiga? Entonces te ubicas acá con la vejiga, ¿sí? Ya la conocías, ¿la reconoces? ¿De qué vejiga? ¿De hombre o de mujeres? ¿Sí? Ya, entonces el morfo 3 vas a ver, ¿no? Entonces el sistema es de hombre, ¿por qué? Porque tiene la próstata, ¿no es cierto? Muy bien, doctor. Entonces, ¿cómo se llama? O sea, quiere decir que la pared de la vejiga, su músculo, ¿qué tipo de músculo es? Liso, ¿no? El músculo de los ojos, el músculo del iris, tanto el radial y el circular, ¿qué tipo de músculo son? Liso. Músculo liso. Ya, muy bien. Entonces eso quedó claro. En relación a la vejiga es muy parecido y han escogido el caso porque manejan casi los mismos receptores. ¿No? Mira, si esta es la pared muscular de la vejiga, esto tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Se llama detrusor. Tiene un nombre propio. ¿Sí? Lo curioso de la vejiga es que va a trabajar con múltiples receptores. ¿Sí? Con múltiples receptores. Vamos a tener acá que está llegando la uretra, ¿no? Este es el uréter, perdón. El uréter, ¿no? Nosotros quiere decir que acá tenemos el riñón. Así es. Entonces tenemos acá nuestro riñón y por el otro lado también está llegando nuestro uréter. Y esto de acá es la uretra. ¿Ya? La uretra. Muy bien, acá a este nivel tenemos el esfínter urinario interno, a este nivel de acá. Y a este nivel de acá tendremos el esfínter urinario externo. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que la distribución de los receptores va a ser a todo nivel, acá en la pared del detrusor, a nivel del esfínter urinario interno y a nivel del esfínter urinario externo. Entonces, ¿qué receptores va a tener la vejiga? Parecidos a la del iris. Va a tener acá, si le va a llegar aquí una neurona, ¿no? Que también va a ser de tipo acoplado a proteína, que va a trabajar con acetilcolina. Entonces, ¿qué tipo de receptor crees que sea? Es un receptor de tipo muscarínico, ¿no? En este caso puede ser M3, ¿ya? M3, muy bien, va a trabajar con proteína GQ, ¿no? Por lo tanto va a producir lo mismo, ¿no? Va a producir M3 y va a producir lo que más nos importa, ¿no? El calcio. Entonces, ¿quién va a producir la contracción del detrusor? ¿Quién va a ser el responsable? Hasta ahí ya podríamos contestar, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? ¿Qué receptor? ¿Qué estímulo? Si queremos dividirlo en inervación en general, ¿quién va a comandar la...? Es como decir, ¿quién comanda la contracción del radial? Del músculo radial del iris. El parasimpático. Porque cuando hay reflejo de luz, lo que hace la vista es protegerse la retina. La retina se protege achicando la luz porque la excesiva cantidad de luz lesiona la retina. O refleja. Es como cuando te tocas la piel, ¿no? Igualito, eso produce un mecanismo de reflejo de defensa que es el cierre de la pupila para que no entre la luz, ¿no? Eso es lo que se hace, ese es el reflejo fotomotor. Quiere decir ahí, cuando nosotros después tú vas a estudiar ya semiología, neuro, ya vas a saber, entonces tú ahí estás evaluando varias cosas. Estás evaluando que esté bien el receptor, o sea, que esté bien el receptor de la retina, estás evaluando la vía aferente, que es el nervio óptico que transmite la información hasta el nivel central. Porque este estímulo de la luz llega hasta acá, a través de un par craneal, porque los pares craneales son periféricos, ¿no es cierto? ¿Y cómo regresa? Regresa con el M3 por el tercer par. ¿Ya? Entonces, tú evalúas varias cosas ahí, por eso es importante los reflejos, ¿no? ¿Ya? Y acá también, la micción también es refleja. Todo el tiempo estamos inhibiendo el reflejo de la micción.
Cuando ya, ¿qué va a suceder? Nosotros normalmente, esto de acá no está comandado por el parasimpático. El parasimpático se va a activar solamente cuando la distensión de la pared de la vejiga comience a mandar información hacia el sistema nervioso central. Si tú te das cuenta de que acá ya se está llenando. Por eso a veces todos dicen, profesora, ¿puedo ir al baño? Porque ya llegó un momento, inicialmente sintió el primer deseo miccional. Después volvió a tener profesor, pero como ya está lleno, ¿cierto? El impulso de estos receptores de tensión captan fuertemente esa sensación y va a llegar a un punto en que esto va a vencer. Se va a activar sí o sí el parasimpático. Entonces tú vas, te vas al baño y ahí se activa el reflejo. ¿Y por qué refleja? Es que el detrusor se activa con el receptor tipo M3. ¿Ya? Porque la mayor parte del tiempo que estamos haciendo, estamos inhibiendo. ¿Quién está inhibiendo? Un receptor de tipo adrenérgico que pertenece al simpático, ¿no? ¿Sí? Es un beta adrenérgico. Entonces, el beta 3, ¿con quién está trabajando? ¿Con qué tipo de proteína G? Proteína GI. Con la I, ¿no es cierto? Por lo tanto, el AMP cíclico está disminuido, ¿no? El AMP cíclico está disminuido y aparte se están activando los canales de potasio, ¿no? Entonces el potasio está saliendo por acá, por su canal, porque se abren. ¿Y te acuerdas qué pasaba cuando salía el potasio? ¿Qué pasaba con la carga de la célula? Se hiperpolariza, porque pierde cargas positivas, ¿no? Y se vuelve más negativo. Ya, entonces así consigue mantener relajada el detrusor casi todo el día. Salvo cuando ya está lleno y tienes que orinar, se va a activar el parasimpático. Pero siempre hay un equilibrio entre simpático y parasimpático, ¿no? Pero en lo que es el detrusor, finalmente está en simpático, está relajadito, nada le molesta. ¿Ya? Entonces ahí se entendió, todos casi son proteínas G, ¿no? Acoplados a un ligando, ¿ya? En este caso acetilcolina y acá sería noradrenalina, ¿no? ¿Acá qué pasa? Acá tenemos un receptor de tipo alfa 1. Y si te das cuenta, este M3 es igual que el de allá y tenemos un alfa 1 que es igual acá. Normalmente cuando este de acá está funcionando, el simpático, relaja, ¿no? Pero si va a relajar, quiere decir que la orina se está llenando. Pero ¿qué debe pasar abajo con el esfínter? ¿Debería estar abierto o cerrado? Cerrado. Cuando estamos llenando, en fase de llenado, ¿cómo se llama fase de llenado? Esta fase es llenado. ¿Quién comanda la fase de llenado? El simpático, ¿no es cierto? Entonces cuando está llenando, ¿qué pasaría si está abierto? ¿Se te escaparía no dejaría que se llene, ¿sí o no? Entonces cuando este está activado, este se relaja, pero el esfínter está contraído. ¿Por qué está contraído? Porque justamente trabaja también con proteína G y hace contracción del esfínter urinal interno. Este de acá siempre a los chicos les digo, ¿no? El interno es involuntario, porque lo comanda igual el sistema autonómico. En cambio el externo, ese sí, yo le digo, les digo que lo estudian así, ¿no? Como estriado. Porque acá está el piso pélvico, que es músculo estriado. ¿Ya? Entonces cuando tú tienes ganas de orinar, lo que haces tú es ajustar, ¿no? Igual ajustas, se ajusta también el esfínter anal. Cuando sientes ganas de hacer reposición, orina, tú controlas el de acá. Este no controlas, pero este sí. Y si no está entrenado, te va a ganar las ganas de orinar, ¿no? Es un músculo flácido de repente. Si este es estriado, ¿a quién se va a parecer? El músculo esquelético. El esfínter externo, ¿a quién va a parecerse? Hasta acá no se escuchó. Músculo esquelético. Ya, de acá. Bueno, ¿Quién se comporta como el estriado? De lo que estamos hablando, ¿ves? Estás distraído. Ya, a ver, tiene dos compañeros. ¿Quién se parece? El esfínter urinario, el externo. el músculo esquelético. Al esquelético, ¿no es cierto? Necesito café. ¿Por qué? Entonces, ¿quiénes van a ser sus receptores? Acá, ¿qué receptor tendrá? Lo mismo, pues, ¿no? ¿Cuál? N1, nicotínico. Nicotina. ¿Y va a trabajar con qué neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina. Ah, sí. Entonces estamos completos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte para borrar? Solo una pregunta, ¿en el somático solo trabaja con alfa o ¿Cuál? en el ¿Alfa? esquelético, en el esquelético?
¿Alfa? ¿A qué te refieres? O sea, célula alfa somática. ¿Alfa somática? No. No, está en el... El somático trabaja con acetilcolina, acuérdate. ¿Sí? Sí. Ya. Todo lo que es, siempre va a ser el mismo neurotransmisor, ¿ya? Siempre va a ser acetilcolina. Por eso hemos casi todos aquí hacemos el lado puro de acetilcolina, ¿no? Es porque es importante, ¿están diciendo todo? ¿Sí? El tipo de receptor. Acá solamente vamos a tener receptores de tipo clínico, ¿no? Que estaba haciendo la semejanza con el esfínter urinario externo, que es músculo estriado, ¿no? Que es la parte ya, es justo cuando vas a ver, esto lo vas a ver más cuando se hace un que ya vas a ir viendo, ¿no? A veces yo le digo a los chicos, cuando van a nato, yo les pregunto y no se acuerdan, ¿no? Pero sí tienen que ir asociando, ¿no? Porque la idea es de que junten los conceptos, sino que no los tengan separados, sino que los amalgamen, ¿sí? Si estamos viendo, por ejemplo, bastantes cosas de neuro, tú cuando llegas a neuro tienes que buscar dónde está lo que se está leído. ¿Dónde está? Ah, ya, acá está. Porque van y, eso era. No, o sea, no se acuerda. O sea, pero eso lo vas a ver, ¿ah? En Morfo 3 lo vas a ver. No vas a ver el receptor, ¿no? Me refiero a la estructura. Muy bien, entonces el objetivo del guía es justamente explicar todos los mecanismos que participan en la contracción del músculo liso y encontrar las diferencias con la contracción del músculo esquelético. ¿Ya? Para esto vamos a... Dicen que el músculo liso es un músculo más primitivo, ¿no? Más primitivo que los tres que ya conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué es más primitivo, según tu separata? Si ya leíste. Por las estriaciones. Por la ausencia de estriaciones, ¿no? El cardíaco y el esquelético sí tienen estriaciones, ¿no? Entonces este de acá no va a tener, ¿sí? Estrías. O sea, eso también se le llama vesicular, ¿no? ¿Perdón? Vesicular también se le llama, ¿no? O sea, al unitario, ¿no? En el músculo liso. Vamos a llegar ahí, todavía no. Vamos a ir describiendo el músculo, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces no tiene estrías. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Le dice que resiste más la... ¿Quién resiste más la fatiga? ¿El liso o el esquelético? ¿Quién va a resistir más la fatiga? Un ejemplo de fatiga, así con todo, es el útero, ¿no? En el parto. ¿Cómo hace el útero para que salgas tú por abajo? Mamá. Se contrae fuertemente, es una cosa increíble, ¿no? La fuerza con la que tiene que contraerse para que rompa todas las resistencias de lo que es el cervix, el cuello, toda la parte cerca que también vas a ver en más fotos. O sea, es increíble. Entonces, ese de acá se caracteriza por eso, porque es el más resistente a la fatiga. Gasta menos energía. Vas a ver que gasta menos energía. ¿Por qué? Porque te acuerdas que en el esquelético necesitábamos ATP para que se junte y ATP para que se desacople, ¿no es cierto? En cambio acá solamente vamos a usar casi ATP solamente para el acoplamiento. Y aparte, como los procesos son súper lentos, para que se acople y para que se desacople, sin querer queriendo mantiene más tiempo la contracción usando el mismo ATP. Entonces es mucho más rendidoso, ¿ya? Entonces así gasta menos energía. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué le caracteriza? ¿Quién es más grande? ¿El cardíaco? ¿El esquelético? El esquelético. ¿El esquelético? ¿Quién es más pequeño? ¿Y quién es más pequeño? El liso. El liso. Es el más pequeño. Es el más pequeño. Muy bien. ¿Qué forma tiene? Fusiforme. ¿Y estas cosas qué son? No sé. Imaginación. Muy bien, estas son las carriolas. ¿Por qué son importantes las carriolas? ¿A quién se parece? ¿A quién simula? Así es, simulan a los túbulos T, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿En qué sentido se asemeja al túbulo T? Está acoplado a retículos circulares. ¿Por qué las carriolas son importantes? Dicen que las carriolas se parecen a los túbulos porque no tiene túbulos T, ¿no es cierto? Túbulos T no tiene. Entonces, cuando hablamos de carriola, está prácticamente en toda la pared, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas qué característica tenía el túbulo T? ¿Por qué era importante el túbulo T? Transporta el potencial de... Muy bien, entonces la carriola también va a ser lo mismo. ¿Sí?
va a transportar el potencial de acción, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en la cabiola? ¿Por qué es importante la cabiola? De atrás ves, pero se ve muy chiquito, ¿no? Vamos a agrandar. Entonces esta sería nuestra super cabiola. ¿Y qué tiene la cabiola? Retículos acoplados. ¿No? Entonces vamos a tener que tiene Receptores de... vayan pensando qué receptores tiene. Sí, lo que leí. Son los que estaban en esto. ¿Qué características tendrán estos canales? Entonces tipo de... Estos receptores. ¿Qué características crees que tengan? Características. Dependiente de voltaje. ¿Te acuerdas cómo venía el mecanismo de contracción del esquelético? ¿Qué pasaba cuando venía el potencial de acción? ¿Qué iba a ser? ¿Cuál era el objetivo del potencial de acción? Al final, el objetivo, ¿cuál es el potencial de acción? Abrir canales. Dependiente de voltaje. Dependiente de voltaje. Entonces, acá vamos a tener un canal de tipo L, ¿no? Ajá, casi ¿Sí? se puede. O también llamado de Bilirubina. piridina. ¿Sí? Vamos a tener un canal de sodio dependiente de Voltaje. voltaje. Vamos a tener un canal de potasio, ¿no? Vamos a tener un canal de IP3. ¿Qué más? No, eso es dentro. ¿Algo más? También va a haber un canal de cloro. Muy bien. ¿Qué más? Nos faltan más, ¿no? Acá tendremos un canal que responde al estiramiento, ¿ya? Y también tendremos otro canal, que podemos ponerlo por acá, el canal de Ori, ¿no? El tipo canal que vas a ver que se llama Orai, ¿no? Se escribe Orai. Y Orai, que esto de acá es de depósito, ¿no? Por falta por depresión de potasio, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, la claviola es como el reemplazo del equivalente al túbulo T porque tiene, uno porque va a recibir el potencial de acción, lo va a transmitir y este cambio de potencial va a activar todos los canales que son dependientes de voltaje, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá? Mira. ¿Qué cosa es lo que está al lado de la cabiola? Retículos acoplados. Muy bien. ¿Qué característica tiene este retículo? Acá tenemos cabiolas, ¿no? ¿Y qué característica tiene el retículo sarcoplásmico? Su ¿Qué receptor. diferencia del esquelético? ¿Qué diferencia es la genética? El retículo sarcoplásmico. ¿Qué característica tiene? En diferencia del esquelético, ¿qué te parece? A diferencia del esquelético. ¿Ah? ¿Es igual? ¿Cuál es lo más dramático ahí? Así cuando ves. Ya, entonces te tendría que acordar cómo se ve la figurita de la triada. ¿Recuerdas la triada? Ah, exacto. ¿Ya cómo era la triada? ¿La estaba en medio? El El túbulo de los pasados que había. retículo sarcoplásmico. ¿Qué parte del retículo estaban ahí? ¿Las? ¿Sí? Entonces, ¿cómo era? Era grandazo, ¿no? Sí. Casi ocupaba toda. Y ahí, ¿cómo es el del hizo? Pequeño. Es Pequeño, pequeño, ¿no? ¿Tú crees que eso va a generar algún problema? Sí. Sí, ¿qué va a suceder? No ver. Es más pequeño, por lo tanto, Menos calcio. ¿qué va a suceder con nuestro depósito de calcio? Va a ser más pequeño Va a también. ser a veces insuficiente, o sea, rápidamente se va a depletar. Ya. Se va a depletar. Depletar quiere decir vaciar, acabar, ¿no? Rápidamente en una contracción se va a salir casi todo el retículo, el calcio, perdón, que está en el retículo y por lo tanto necesita jalar calcio ¿de dónde? De afuera. Por eso que tiene un montón de canales para calcio, ¿ya? Para calcio. Bien. Entonces, te preguntaré, seguiré preguntándote porque has hecho esto y estás contestando bien. Entonces, ¿cómo se llaman estos aquí? Mira. Uy. Finalmente medicina. ¿Cómo se llama? Medicina. ¿Y cómo se llaman estos? Medicina. Y esos son cuerpos densos. Cuerpos densos. Cuerpos densos.
Está sacando. Está sacando. Ya, ¿cómo se llama el trabajo? ¿Qué es eso? ¿Eso? Actina. Yo no la tenía. ¿Cómo se llama el examen? Son filamentos intermedios y fibras densas. Muy bien. Siempre. ¿Y qué es esto? ¿Qué? Bueno, vamos a dibujar. Filamento de miocina. No, ese es el Filamento de miocina. ¿Tienes sarcómero por Sí, ahí? sí. Sí. No tienen, ¿no es cierto? No Ya, tiene. entonces, ¿esto qué cosa crees que sea? ¿Tiene cabecitas? Filamento de miocina. Muy bien. ¿Cambio? Sí, no. Mira, La miocina tiene cabecitas, ¿no? Tiene cadena, la cadena pesada y la cadena ligera. y ahorita esa cosa está Ya, al muy bien. Entonces, ¿Qué ¿qué es esto distribución más rara? entonces? Por eso. ¿Esto de acá qué cosa es? Por eso es otro tipo de músculo. A nivel estriado, la estriada tiene todo colesterol. Entonces esta que se Muy te pesado. bien, es la actina, ¿no? Entonces vamos a tener filamentos. De actina. Filamentos, ¿te acuerdas qué tipo de filamentos? Y los filamentos finos. ¿Quién es el filamento fino? La actina. La actina. ¿Quién más? Grueso. La tropo. Ah, troponina. La troponina no hay, ojo, troponina no hay en el esquelético, pero sí tropo, miocina. Filamentos gruesos, ¿quiénes vamos a tener? Miocina. Muy bien, entonces la miocina, ¿no? Cabeza. Tiene su componente, sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras. ¿Qué vamos a tener? Filamentos intermedios. ¿Por qué se caracterizan los intermedios? Van a unirlos, van a atravesar los cuerpos. Densos. Los cuerpos densos, ¿no? Están relacionados con el cuerpo denso. Muy bien. ¿Por qué es importante los cuerpos densos? ¿A quién asemeja? Chico Z. No, cablo. Los cuerpos densos se asemejan a la banda Z. Sí, está ¿Y bien, en qué sentido está se bien. asemeja a la banda Z? ¿Por qué? ¿Por qué se asemejan? Porque delimitan los espacios entre. Delimitan, ¿y qué más? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más? Comunican células. ¿Quién sostenía, quién se acoplaba a la, o qué sostenía la línea Z? ¿A cuál de los filamentos? A la actina, ¿cierto? A la actina. Igual acá, mira, los cuerpos densos confluyen los filamentos de actina, ¿no? Entonces, si yo te preguntara, ¿qué hay más? ¿Filamentos gruesos o finos? ¿Qué dirías? Finos. Finos hay más. En el músculo liso. Y lo que acaban de decir también en relación a que, de cierta forma, cumple una función como el sarcómero es porque se va a contraer en ese sentido, porque ves cómo están las cadenas, o sea, acá van a formar puentes cruzados, ¿no? Y se va a cortar, va a haber tensión, pero no solamente va a haber tensión en este sentido, ¿no? Como decía en el esquelético era bien bonito, ¿no? Aplanadito, y la banda siempre se juntaba. Sí. En cambio en este va a ser así, así y así, ¿no? En 3D. ¿Sí? Por eso es diferente. Vas a ver que incluso la forma de contracción se ve como una pelotita, ¿no? Porque se va a contraer en 3D. ¿Qué proteína está en el cuerpo denso? La alfa Nina. la alfa-actinina, ¿cierto? ¿Qué proteínas reguladoras vamos a tener? Vamos a tener a la cal, Molina. des, mona y a la calvo, Calcio. y a la calvo, nina, Calpolina. como reguladoras, ¿ya? Sabes que las contráctiles son la actina y la miocina. Estas serán las reguladoras y tendremos estructurales como la actinina. Parecido al esquelético, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No te recordás? Entonces vamos a seguir viendo. ¿Quedó claro las diferencias, no? Un poquito. Es un poquito lo que dice acá todo lo que tú separaste, ¿no? Dice acá que difiere, es más primitivo porque no tiene y porque es más resistente a la fatiga. Eso lo vamos a ver en un ratito. Son más pequeñas, es involuntario. ¿Por qué es involuntario? Porque lo controla el sistema autónomo, no lo controla, ¿cierto? ¿Y acá qué nos faltó dibujar? ¿Qué nos faltó dibujar? ¿Qué dicen tu separata? El núcleo, ¿no? El núcleo
núcleo es central, ¿no? Las fibras son fusiformes. ¿Qué más dice? Con el núcleo. Que el retículo es más pequeño, ¿sí? No hay sarcómeros, hay 10 a 20 veces más filamentos finos que gruesos, también ya lo habíamos comentado. Los cuerpos densos conectan los filamentos intermedios, como ves ahí, se parece a la función de los discocetas, y estos cuerpos densos están dispersos en todo el sarcoplasma y están acoplados al sarcolema, ¿no? Es decir, atraviesan todo el sarcoplasma y también se acoplan a la pared. Tienen que haber proteínas estructurales como en el esqueleto, porque si no, entonces, ¿qué pasaría con la fibra del músculo liso? De acá 5 años, 10 años, se degradaría, ¿no? Tiene que resistir la tracción mecánica, porque este de acá hace mucho más tiempo con tracción, hemos dicho. Entonces tiene que resistir, ¿Cómo se tiene llama que esa todas las proteína? proteínas tienen que estar Canal proteico. presentes, la expresión de esas proteínas estructurales tiene que estar, porque acá también se presentan distrofias. El citoesqueleto de la Distrofias membrana. también hay por mala Nucleado expresión de citoesqueleto algunas proteínas estrofeno. estructurales. ¿Ya? Ah, acá también. Entonces, si ves acá, Sí, no, ¿no? creo que. Es lo mismo que hemos representado, ¿no? Sí. ¿Sí? Ves acá los cuerpos densos están interceptando a los filamentos intermedios. Ese roquito de acá que cosa será entonces Miocina. la miocina, ¿no es cierto? La miocina. Y mira cómo se contrae, parece una pelota, ¿no? Esa contracción es diferente del esqueleto. Entonces, acá que te pregunto, mira. Te voy a preguntar, ¿acá qué cosa es? ¿Esta de acá qué cosas son? Núcleo. Núcleos. Esas pelotitas, estos huequitos de acá. Cabiolas. Estas líneas de aquí. Esas son las Filamentos venas. intermedios. Los intermedios, ¿no? Estos de aquí. O sea, Estos de acá. Mitocondrias. ¿No? Entonces mira cómo cuando se enfría el cuerpo denso se ve que ahí están interceptando los filamentos, ¿no? ¿Sí? La miocina con la... Le mandas un mensaje. ¿Cuántas? Entonces ahí tenemos los tres tipos de músculo y estamos viendo solamente el músculo liso. Entonces, ¿Se entiende mejor este dibujo ahora? ¿Sí? La disposición de las fibras. La raya en el centro, ¿cómo será? Entonces acá mira cómo se contrae, ¿no? Quiere decir que prácticamente los puntos de unión de los cuerpos densos son los que se van a acercar hacia el centro. ¿no tiene? Entre ellos, ¿qué cosa vamos a encontrar acá? Quiere decir que ¿quiénes están ahí formando puentes cruzados? La finalidad de cada uno. ¿Por dónde se corre? Las células lisas son más pequeñas que el músculo estriado y que el esquelético, no tienen número C, presenta caviolas, la contracción es lenta. Y esto de acá es algo que favorece al gasto de energía, justamente porque la contracción y el desacoplamiento también es lento. Acá vamos a llegar a un concepto importante. Mira, la caviola o este de acá, el músculo esquelético, ¿qué necesita para contraerse? ¿Qué estímulo necesita? El músculo esquelético. Acetylcolina. El potencial de Una hormona, ¿seguro? Acetylcolina. potencial de El neurotransmisor. No, Entonces, necesita mucho. habíamos dicho que la característica para que una sustancia se llama neurotransmisor, ¿de dónde tiene que venir? Sistema de De una neurona. neurona, o sea, de un botón sináptico, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién estimula el músculo esquelético? Solamente una sinapsis química. Una sinapsis química quiere decir que le llega un neurotransmisor de otra neurona, ¿sí? El esquelético no recibe otro estímulo, que dice, en cambio, el músculo liso es diferente. Puede ser o no puede ser un neurotransmisor, puede ser, pero no necesariamente. O sea, puede ser, por ejemplo, si es un neurotransmisor que le va a llegar acá, ¿qué neurotransmisor conoces? Puede ser acetilcolina, puede ser adrenalina, pero también le puede llegar una hormona, ¿no? Glutamato. Le puede llegar una hormona. ¿Qué hormona le puede llegar? Le puede llegar de repente endotelina, le puede llegar angiotensina 2, le puede llegar ¿qué más? Vasopresina, ¿cierto?
vasopresina, ¿no es cierto? Un montón de hormonas, ¿no? Un montón de hormonas que pueden llegar. Claro, me salió primero ¿sí? otra vez. ¿Y qué más? ¿Qué otro estímulo vamos a tener acá para que estimule este receptor que hemos dicho de estiramiento? Justamente la distensión. La distensión o el estiramiento va a abrir unos canales de calcio que responden al estiramiento, ¿sí? O el estiramiento. Es decir, cuando tú comes algo y se distiende, ese es un estímulo más que le llega a las fibrolas, ¿no? El estiramiento, la fibra, el estiramiento ya va a abrir canales de calcio. Y tan solo por la comida se va a producir liberación de calcio intracelular y eso va a propiciar, si no es un movimiento, es una contracción del músculo, listo, ¿ya? Entonces, es la diferencia que estamos encontrando. Hay varias diferencias, ¿no? Estamos hablando casi toda la clase de las diferencias, ¿se acuerdan? Entonces acá ves, ¿quiénes están confluyendo en los cuerpos densos? ¿Quién? La actina. Los Filamento. filamentos delgados. ¿Quiénes? La actina. Acá dice, ¿no? Actina. ¿Y entonces lo del centro qué es? ¿La? Miosina. Fibrosina. Miosina, dije miosina. ¿Qué tipo de miosina es la que está en el músculo liso? Fibrosina. Miosina 2. Miosina. Mira, la miosina del músculo esquelético viene así, ¿no? La del músculo esquelético viene así, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa zona donde no hay, ¿cómo se llama esto? Línea M. Dentro de todo lo que es la estructura del Línea M. sarcómero, Línea se M. llama la banda. Ah, sí, es la H, ¿no? H. Pero esto es la Ah, sí, tiene razón. ¿no es cierto? ¿Cómo? Resaltador. Ya, en Ah, el mi músculo coordinador. esquelético hay banda H, en el músculo liso hay banda H, ¿por qué? Porque en el músculo esquelético, en el músculo liso es todo, Dime. ¿sí? Es todo. Por eso se llama, es un tipo de miosina, es la miosina tipo 2, ¿no? Miosina 2. Y la banda M estaba. Cuando se Esta es contrae la el banda M y esquelético, la banda H es así. las bandas se acá. van hacia el centro, ¿te acuerdas? Voy a Se resaltar. cortan, en cambio, y la banda acá M en está el acá liso es adentro, bidireccional. Si esto se va para acá, esto se va a ir para allá. Esa es la diferencia de las. O denuncia la No es igual. cualquiera de los dos. Prueba, entiendo. Muy bien, No sé cuál es. entonces, Para ponerle es momento tarea. de que ¿Qué más? participes con todo el entusiasmo. A ver, tú otro uno. Arriba, voy arriba. Bien. Ah, espérate, voy a buscar el listo, porque tienen razón, voy a hacer comer. Ahorita vamos a llegar ahí. Ya, pues. Vale, ayudadita. No se busca la facilita, se busca la micrófono. ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? Las bandas, mira. ¿Alguien más quiere empezar? ¿Qué quieres? ¿Cuál es otra de la hormona? La banda. Se va a quedar. ¿Cuál? ¿Está bien? No, ya ves. ¿Ves? Está mal lo que se dice la. ¿Qué cosa? O sea, la banda, mira, aquí me puso banda H y banda M. Puso que la banda H es toda la medicina, pero en realidad solamente la parte. ¿Dónde está la banda? Arriba. La banda M es toda, weón, mira. La banda H. Sí, ¿qué chucha la banda H es toda?